Televisa presenta. Una alergia es una reacción alterada del organismo ante una sustancia denominada alérgeno, el cual es inofensivo, pero que afecta a personas genéticamente susceptibles o predispuestas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Alergia, 20% de la población mundial sufre alguna enfermedad alérgica y en México se estima una prevalencia del 40% en la población, específicamente en las y los niños, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. La gravedad de las alergias varía según la persona y puede ir desde una irritación menor hasta una reacción severa como un shock anafiláctico. Las alergias se pueden detectar mediante pruebas en la sangre y en la piel. ¿Quieres conocer más respecto al tema? Vámonos al consultorio. Doctor Alberto Monteverde Maldonado presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, qué gusto saludarlos. El día de hoy nos acompaña el doctor Monteverde. Él es médico internista con una especialidad en alergia e inmunología. Nos va a platicar acerca de temas que hoy en día se están presentando bastante, que sin duda es el tema del asma, la comezón, el tema a lo mejor de los estornudos, que si tengo resfriado, no tengo resfriado. También sobre la dermatitis en nuestra piel, que esta causa algunas ronchitas, pero en muchas ocasiones también son simplemente placas. Entonces, todas estas dudas el día de hoy el doctor Monteverde nos las va a estar contestando. Recuerda enviarnos tu duda, pregunta, inquietud. Durante el programa se va a estar presentando el WhatsApp en pantalla para que nos las envíes, así también como seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Tu Consultorio TV. ¿Quieren conocer más acerca de la formación académica del doctor Monteverde? Veámosla. El doctor Alberto Monteverde Maldonado es médico internista con la subespecialidad de alergia e inmunología clínica. Hijo y nieto de médicos. Tiene relación directa desde la infancia con el hacer de la medicina. Nacido en Hermosillo, Sonora, cursó sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Durante su época de internado, cumplió rotaciones en hospitales en Houston, Texas, en Estados Unidos. Posteriormente, realizó la especialidad de medicina interna en el Hospital Adolfo López Mateos del Iste en la Ciudad de México, y ahí mismo se subespecializó en alergia e inmunología clínica. Realiza el diplomado de Administración de Hospitales en la Universidad La Salle y la maestría en Educación por parte de la Universidad Durango Santander. Ha sido presidente del capítulo noroeste de la Sociedad de Alergia e Inmunología en México, así como secretario general de la Sociedad de Alergia a nivel nacional. Actualmente es jefe del Servicio de Alergia e Inmunología en el Iste Hospital Hermosillo y catedrático en la Universidad Durango Santander, donde imparte las cátedras de Inmunología y Patología Básica. Tiene su consultorio privado en la Clínica del Noroeste y la Clínica Lance en Magdalena de Quino. Conozcamos más de su trabajo. Trayectoria por parte del doctor Monteverde, pero ya se encuentra con nosotros acá en nuestro consultorio, así que démosle la bienvenida. Doctor, adelante, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro, porque sin duda, tome asiento con confianza. Sin duda vamos a platicar sobre temas tan interesantes que si bien pues surgen muchísimas dudas por parte de la población y nuestra audiencia, ¿no? Que son las alergias. Así es, pues la alergia es una de las enfermedades más comunes que nosotros encontramos en la población en general. Uno pensaría que es un grupo de enfermedades que cada vez va a ir desapareciendo, pero no, las alergias cada vez van en aumento y más o menos tienen una prevalencia entre el 16 al 20% de la población, que son números a nivel mundial, pero que es algo muy semejante a lo que ocurre aquí en el estado y en la ciudad capital, ¿no? Sí, yo creo que pues todos tenemos algún conocido, un familiar, un amigo, un primo que, tengo alergia, ¿no? O sea, la palabra alergia yo creo que es muy bien reconocida, pero en específico las enfermedades alérgicas se deben a lo mejor al tema de nuestro sistema inmune, ¿o por qué se dan, doctor? Así es, nuestro sistema inmune es parte
del organismo, nos ayuda a defendernos específicamente contra infecciones, aunque tiene mucho que ver también en la vigilancia contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes, pero en algunos pacientes, por situaciones generalmente de tipo hereditaria, esa reacción se vuelve exagerada ante sustancias que habitualmente no deberían de hacernos daño. Pólenes de plantas, esporas de hongos, ácaros del polvo, fibras de tela, a veces incluso residuos de alimentos que habitualmente tenemos contacto con ellos de forma habitual, pueden llegar a generar reacciones exageradas en nuestro cuerpo, reacciones que esperaríamos ante la presencia de alguna infección, pero que en estos casos se producen ante proteínas que son inocuas, que no deberían de hacernos daño. Ok, el tema de la proteína, ¿solamente estamos hablando de a lo mejor alimentos o también estamos incluyendo otro tipo de, pues, de razones o factores? Claro, estas moléculas, por así decirlo, son moléculas. las vamos a encontrar formando parte de la caspa de los animales, la saliva del gato, por ejemplo. Efectivamente puede estar también en alimentos, pero son moléculas que forman a los pólenes de las plantas, a las esporas de los hongos, a los conglomerados que vienen en el polvo casero. Es decir, son moléculas que forman parte de nuestra vida diaria. Las encontramos en muchas partes, no solamente en los alimentos. Sí, porque normalmente pensamos, pues proteína, alimento, ¿no? Por eso se me hizo así como impactante, pero importante conocerlo, ¿no? Y sobre todo porque el ambiente está muy relacionado con el tema de las alergias, ¿verdad? Así es. Y aquí, ¿hay alguien más propenso o es genético, lo vas desarrollando? ¿Cómo es que se da este tema de la alergia? Es una de los grupos de enfermedades que les llamamos multifactoriales. ¿Qué quiere decir? Que sí existe evidentemente un factor genético agregado. Si tú tienes mamá o papá con alergia, la probabilidad de que tú nazcas con una alergia es muy alta, casi del 80%. Pero pudiera ser que a lo mejor ni tu papá ni tu mamá fueran alérgicos, quizá hay alérgico un abuelo, un tío, y entonces tu probabilidad baja, pero existe esta situación en la que estás predispuesto a desarrollarla. Pero aparte tiene que ver el medio ambiente. Tú puedes tener esa carga genética para ser alérgico, pero si nunca te expones en concentraciones altas a pólenes, a polvos caseros, a ácaros del polvo, a ciertos alimentos que son alergénicos, quizá nunca la desarrolles. Pero si tienes la predisposición genética más la exposición ambiental, entonces eso que conocemos como multifactorial hace que esa persona, estalle presentando datos de alergia que, bueno, pueden ser en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Pero sí hay una predisposición genética definitivamente, pero también tiene mucho que ver el ambiente. Ok. ¿Y cuáles son esos síntomas, doctor, que yo debo de sentir para saber si es alergia? No sé si a lo mejor los estornudos, comezón o salen ronchas, o en cada paciente o persona es distinto. Sí, fíjate que me ocurre muy común que en el consultorio llega el paciente y me empieza a decir, fíjese que tengo una alergia que me molesta desde chiquito, no me deja dormir, no me deja en paz, me ataca mi estilo de vida, tengo que estar tomando medicamentos para controlarla, en fin, y yo ya llevo un rato hablando y yo no sé de qué me está hablando, porque las alergias pueden ser, para alguien la alergia es comezón en los ojos. Sí. Tú le preguntas a otra persona qué es alergia y te va a decir que es estornudos, y otra persona te va a decir que es comezón en la piel, otros te van a decir que es crisis de asma. Cada persona puede presentar la alergia de diferentes partes, en diferentes partes del organismo, y eso producir una manifestación diferente. Sí. Entonces, donde haya células en nuestro cuerpo, lo más seguro es que pueda haber alergia. Ok, ¿y la alergia qué tan grave es, doctor? Porque, bueno, estamos hablando ahorita de enfermedades alérgicas, ¿no? Sin embargo, ahorita durante el programa vamos a desarrollar otro tipo de temas que van, claro, relacionados a... Pero el tema de la alergia... pues sabemos que lo tomamos a lo mejor muy a la ligera, ¿no? Después se me pasa, pero ¿qué tan grave puede ser una alergia? ¿Hasta dónde puede llegar? Sí, alguien puede tener una alergia y ser nada más moco y estornudo en la nariz, que uno pensaría que es algo banal, pero alguien puede afectarle mucho su calidad de vida. Un cirujano que está operando y está empapando el cubrebocas con el moco, o un arquitecto que tiene que dibujar y no puede porque está con el moco, pero desde ahí pueden viajar hasta crisis de asmas, personas que no puedan respirar, que el bronquio se cierre y que terminen en urgencias, o inclusive choques anafilácticos que terminen con la muerte de la persona. Es decir, la alergia tiene pues una gran gama de situaciones que pueden ir desde algo muy leve hasta algo muy severo. Okay. Entonces pueden llegar a ser algo sencillo,
sin mayor problema, pero pueden llegar a ser algo que ponga en peligro la vida de la persona, definitivamente. Sí, sobre todo porque hemos visto que a lo mejor hasta muchas veces no podemos ni respirar bien o se nos cierra la garganta, por ejemplo, con un mango que comamos, que comúnmente a lo mejor el mango o alguna otra fruta que presentemos alguna reacción. Aquí el tema es, ¿se trata con medicamento únicamente o cómo es que ustedes como médicos especialistas en ayudan a poder reducir el tema de la alergia? Sí, las alergias tienen 4 pilares fundamentales de tratamiento. El primero es la educación del paciente. Muchos pacientes me dicen, ay doctor, es que si yo agarro al gato me pongo muy mal. Y si lo acaricio, peor. No hombre, y si lo beso me salen ronchas. ¿Qué hago? Le digo, pues no agarres al gato ni lo acaricies, ¿no? Entonces, la primera es tratar de que el paciente comprenda que hay cosas que no debe de hacer porque le pueden generar problemas. Lo segundo serían los fármacos. Tenemos una gran variedad de fármacos que quitan los síntomas de la alergia y que van dirigidos a que la persona se sienta mejor. Tenemos también que, aparte de esto, generar, ¿verdad?, alguna respuesta del paciente al medio ambiente, la higiene general, el que sepa que tiene que tener la casa limpia, el cambio de ropa de cama, el tratar de mantener a las mascotas afuera de la casa, el barrer, el sacudir, en fin. Y por último, pero no menos importante, quizá lo más importante, la inmunoterapia, que es la vacuna contra la alergia. Es decir, al nosotros descubrir a qué es alérgico el paciente, podemos elaborar una vacuna que lo que haga es que prevenga que ya no le vengan esas crisis de alergia. Entonces, en esos 4 pilares fundamentales pues, está básicamente desarrollado el tratamiento de las personas, que si bien es cierto lo que la gente conoce más es la vacuna y los medicamentos, también tiene mucho que ver a veces la prevención y la educación del paciente. Claro, eso es fundamental y justo pues aquí es nuestro objetivo, ¿no? La prevención, sabemos que es la mejor medicina. ¿Hay alguna manera de prevenirlo o no? Simplemente conociendo, como observándose. Igual como decías, va a depender de cada persona, porque hay situaciones en que las personas pueden saber cuándo se dispara su alergia. Es decir, por ejemplo, tenemos otros atletas de alto rendimiento que juegan fútbol, béisbol, en fin, y que saben que ellos antes de que empezar el juego, pues deben de prevenir tomando tal medicamento o deben de utilizar un inhalador. O si tenemos algunas personas que ya saben que son alérgicos a tal o cual alimento, pues ya saben que lo tienen que evitar, pero si no van a poder evitarlo porque van a ir a una fiesta, no saben si lo que van a dar de Ambigú contiene lo que les hace daño, pues se toman un medicamento de forma previa. A veces podemos evitar en los niños recién nacidos la exposición a proteínas de algunos alimentos antes del año de edad y eso también puede de alguna otra manera prevenir que desarrollen. En fin, hay algunas cosas que podemos hacer para prevenirlo ciertamente. Ok, ahorita mencionó el tema de los niños, si bien se conoce que pues ataca un poquito más a los niños, pero también a personas adultas. ¿La alergia se puede presentar a cualquier edad? ¿Hay alguna edad como más que te haga más predispuesto a o simplemente es personal? Claro, yo tengo pacientes de días de nacidos hasta de 90 años. En cualquier momento encuentras pacientes con alergia e incluso alguien puede vivir toda su vida sin alergia y desarrollarla a los 90 años, lo cual es muy raro, no es común. Lo más común efectivamente es en los niños que van del año de edad a los 3 años, 3, 4 años, es donde tenemos el grupo más grande de alérgicos. Pero también estamos hablando casi un 60% de los pacientes, pero el otro 40% lo vamos a dividir en jóvenes y también en adultos y adultos mayores. Entonces sí es una enfermedad que predominantemente la vemos en niños, pero también hay en adultos definitivamente. Ok, y bueno, doctor, como le comentaba en un inicio antes de entrar al aire, son temas que sin duda pues surgen bastantes preguntas por parte de la audiencia y también por parte de nosotros por acá. Nos comentan, ¿qué recomienda un señor de 50 años que de pronto con el humo se le cierra la garganta y la otra vez estaba preparando palomitas de maíz y de pronto igual se le cerró la garganta y no puede respirar, se ahoga o asfixia de la nada? Sí, existen muchos pacientes que tienen su alergia leve e intermitente y muy poco detectable y con ella viven toda la vida. Es decir, hay personas que saben que en el cambio de estación les puede dar un poquito de comezón en la garganta o si van a cocinar o si van a asar carne, el humo les va a molestar un poco y se van y se compran ciertos medicamentos y se la campechanean toda su vida así, es decir, nunca progresan. Pero hay personas que no se dan cuenta que traen esa inflamación ya de base hasta que se exponen a una situación como esto que nos hablaba de las palomitas de maíz o del humo,
el gas, un perfume muy fuerte, el que alguien esté limpiando con cloro. Eso es suficiente para que esa inflamación que la persona no notaba, ahora sí se haga aparente. Esta persona que nos llama muy seguramente ya trae inflamación de fondo, muy probablemente una inflamación alérgica, pero es tan leve que no le causa mayor problema. Pero cuando se expone, hay un reto de su organismo ante químicos o antiirritantes primarios, entonces ahí se desata y se hace más evidente con el laringoespasmo que está presentando. Y eso se puede apagar y prender, por así decirlo. Así es, en el caso del sí hay que valorar a ver cuáles sustancias del medio ambiente son los que lo mantienen con esa inflamación leve. Excelente, doctor. Es momento de irnos a nuestra primer pausa, nuestro primer corte, pero regresando, no se despegue porque seguimos platicando acerca de las enfermedades alérgicas y vamos a platicar acerca de la rinitis y el asma. Recuerda enviarnos todas tus preguntas o dudas al teléfono que aparece en pantalla. Ahorita regresamos. Doctor Alberto Monteverde Maldonado. Continuamos. Doctor Alberto Monteverde Maldonado. Regresamos. Estamos platicando con el doctor Monteverde acerca de las enfermedades alérgicas y justamente en el corte comercial platicaba con él y le digo, todavía no podemos pasar al próximo tema porque me surgieron dos dudas muy importantes. Doctor, si tiene cura las enfermedades alérgicas. Sí, esa es una pregunta que muy frecuentemente me hacen tanto pacientes como inclusive colegas. Me dicen, oye, las alergias no se curan. Y yo les digo, sí, las alergias se curan. Pero ¿cómo? Es que yo tuve alergia y luego de un cierto tiempo con la vacuna se me quitó, pero ahora me están volviendo. ¿Quiere decir que no me curé? Le digo, no, yo así como tu caso tengo muchos pacientes que empiezan con la vacuna, se les quita la alergia por completo y a los 3, 4 años regresan. Entonces me dicen, ay, pues ya estoy igual. Le digo, no, porque hacemos las pruebas cutáneas para ver a qué es alérgico y el paciente sale alérgico a otras cosas. ¿Qué quiere decir? Que la vacuna te va a curar lo que en ese momento te está generando la alergia, pero tu ser alérgico, evidentemente eso es genético, es decir, en cualquier momento puedes volver a generar alergias a otras cosas que no era para lo mismo que te vacunamos al inicio. Y ocurre mucho en los cambios de lugar de residencia. Mucha gente dice, ay, fíjese que ya me vine acá a Hermosillo porque allá en Guaymas hay mucha alergia. Y yo le digo, uy, si usted supiera que hay gente de Hermosillo que se va a Guaymas y se le quita. Pero ¿cómo? Si es que no es el lugar, es la persona. Y la persona se puede cambiar a otro lugar, sentirse muy bien, pero es cuestión de tiempo, de que viva en ese lugar para que su organismo empiece a desconocer lo que está ahora ahí y también empiece a presentar las alergias en ese otro lugar, porque a final de cuentas, como decimos, no es el lugar. Alérgicos hay en todo el mundo, desde Alaska a cualquier lugar donde me pongas, es más bien la persona. Ok, eso quiere decir, doctor, que entonces pueden ser distintas etapas, como que del paciente que va viviendo, a lo mejor en una ya me curé, por así decirlo, con la vacuna, que ahorita también platicábamos que las vacunas ya hay tomadas, ¿no? Sí, hay diferentes formas de administrar la vacuna. Las personas conocen la vacuna de la alergia de forma subcutánea, con la que están más familiarizados, que es la inyección en el brazo 2 o 3 veces por semana, pero hace ya más de 10, 15 años que se utiliza también la vacuna sublingual. A lo mejor no en todos los casos, pero sobre todo en niños es más fácil que quieran tomarse unas gotitas a que quieran inyectarse. Aunque las dos son igual de eficientes, las dos son igual de eficaces y las dos son igual de lentas. Quiere decir que necesitamos mantenerlos en vacuna por lo menos en promedio 1 año para ir viendo cómo va disminuyendo esa reactividad. Ok, bastante tiempo, pero vale la pena, ¿no? Como dicen por ahí, cuánto vale tu salud y es un tratamiento que va a ser muy eficaz y con muy buenos resultados. Así es. Ahora sí, doctor. Rinitis y asma. Le comento un poquito. Yo de pequeña presentaba asma y consumía, bueno, no consumía, más que nada utilizaba el inhalador, que es lo más típico. No sé si nos pueda compartir qué es la rinitis y qué es el asma, por favor. Claro, en el caso de la rinitis se refiere al proceso inflamatorio de la nariz que es generado por la alergia. Hay muchas causas de rinitis. Puede haber rinitis infecciosas, puede haber rinitis vasculares, por otras situaciones que no sean la alergia. Pero en el caso de la rinitis alérgica se refiere a la inflamación crónica de la mucosa nasal, es decir, la parte de adentro de la nariz,
Secundaria, estar inhalando sustancias del medio ambiente que, como decíamos, no deberían de hacernos daño porque todo el mundo las inhalamos, pero hay un grupo de personas que pudiera llegar a lo mejor un pequeño polen de quelite a la nariz y su organismo inmediatamente se inflama como si fuera una infección. Entonces produce aumento del tamaño de los cornetes, que son las estructuras internas que tenemos en la nariz para calentar el aire. Cuando estos crecen demasiado, lo que ocurre es que se le tapa la nariz a la persona, ya no puede respirar, empieza a aparecer un moco, un flujo que al principio es en la parte anterior, también lo puede la persona empezar a percibir en la garganta como flema, empieza a haber estornudos, que no son los típicos estornudos aislados, sino que les llamamos estornudos en salva, como si fuera una metralleta de estornudos, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, que no le da tiempo ni de respirar a la persona, ¿verdad? Y obviamente la comezón. Se hace en la nariz como calcetín los niños, ¿verdad? Incluso hay lo que se llama o se conoce como el saludo alérgico, que son niños que se ponen la mano adelante de la nariz para hacérselas arriba y pueden empezar a tener inclusive hasta algunas líneas en la nariz de tan frecuente que lo hacen, ¿no? Entonces la rinitis se refiere más a ese proceso inflamatorio localizado en la nariz, que evidentemente esto por dentro se comunica directamente con la garganta, con la laringe y después con el bronquio, que ahí es cuando lo bautizan con el nombre de asma, ¿no? Órale, ok. Y esto se debe a una alergia que estamos presentando. O sea, la causa de la rinitis es alguna alergia en específico que genere ese proceso. Así es, empieza con una reacción ante el medio ambiente, ante sustancias que no tendrían que hacernos daño. Yo hablo mucho del polen porque en esta área, en el noroeste de la República, el polen es muy importante en ese tipo de reacciones, pero si habláramos en el centro del país, ahí es más el polvo y el ácaro del polvo, pero en el noroeste es más común el polen lo que lo genera. Y entonces tenemos etapas del año donde están bien marcadas esos cambios de estación y que es donde las personas se ponen mal, que básicamente es en primavera-verano, los meses de febrero, marzo y abril, y luego en otoño-invierno, básicamente agosto, septiembre y octubre, que son los meses más fuertes de la alergia. Y es cuando vemos a todos así. Así es, 6 meses al año. Me identifiqué. Ok, doctor, cuando sucede esto, ¿qué es lo que se debe de realizar? No sé si hay alguna medida o algo que yo pueda hacer desde casa, o es importante, pues claro, acudir con el especialista para que me dé algún tratamiento, ya sea con medicina, tratamiento médico. Sí, tenemos pues 2 grupos de pacientes, los que ya se saben alérgicos y que ya se conocen y saben lo que les pasa. Y bueno, muchos de ellos ya han asistido con el médico, están con vacunas o están con sus inhaladores. Pues en el caso de ellos es importante tener el apego al tratamiento para evitar que esta inflamación vaya progresando, lo que se conoce como marcha atópica, que quiere decir que empiezan primero con un poquito de moco, estornudo en la nariz, pero si no se lo atienden, al rato ya traen obstrucción de la nariz, comezón en los ojos, al rato traen sinusitis, dolor de cabeza, siguen avanzando los años y al rato ya les llega el bronquio, ya no pueden respirar. Entonces, para evitar que el proceso avance, hay que apegarse al tratamiento. Y tenemos otro grupo de pacientes que no saben qué tienen. Acuden al médico, a veces les dan tratamiento, les dicen incluso que tienen alergia, pero no les dicen si esa alergia se les va a quitar sola, si habrá que llevar algún tratamiento, si el tratamiento que les están dando es momentáneo nada más o va a ser resolutivo. Y muchos de ellos, de repente, ya el médico, hay muchos médicos que los refieren con el especialista, pero algunos se dan cuenta porque la vecina ya fue con el especialista o porque el hijo de la vecina está con una vacuna para la alergia o lo ven ahora pues en redes sociales, en YouTube, y se informan y de esta manera pues llegan al consultorio diciendo yo creo que yo tengo una alergia porque ya me dieron de todo y sigo igual, no se me quita, ¿no? Ok, doctor, nos llegó una pregunta que está bastante larga, pero yo creo que es importante, pues claro, contestarla. Nos comentan por acá, buenas tardes, mi duda es qué hacer, tengo casi 3 años en todo el... Mi duda es que hace casi 3 años entonces todo el cuerpo después de tomar una limonada y el alergólogo dio por hecho que fue mi tratamiento para hipertensión que me dio la alergia, pero ya le cambiaron de medicamentos y si no tomo la hidroxicina se enroncha y se me cierra la garganta. Mi duda es que entonces no fue el tratamiento que tenía de hipertensión la que me está ocasionando que aún si es ese tratamiento me sigue enronchando, ¿qué debo de hacer? Claro, ella probablemente se refiera al grupo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que básicamente son esos que terminan con el nombre de PRIL. Enalapril, captopril, en fin.
Este grupo inhibe una enzima que se encarga de destruir unas moléculas que normalmente se forman en nuestro organismo, y al inhibir esa enzima pues ya no se destruyen esas moléculas y llegan a producir ronchas, urticaria, inflamación. Por eso es que cambiamos el antihipertensivo. Vale la pena decirlo aquí, es algo muy raro, no ocurre de forma normal. No quiero que todas las personas digan, ay, si yo estoy tomando eso me va a pasar eso. No, habitualmente no pasa eso, pero hay un grupito pequeño de personas que con esos medicamentos pueden llegar a presentar esos síntomas. Entonces se cambia el medicamento. Cuando es los alimentos, por ella menciona la limonada, al quitar el alimento, el paciente mejora. Y el mismo paciente te lo dice, santo remedio, doctor, yo dejé de comer limones y tomar limonada y no me he vuelto a enronchar. Si ella dejó la limonada y se sigue enronchando, lo más seguro es que no haya sido la limonada. Y lo más seguro es que sí hayan sido los medicamentos. El problema es que si cambian de un antihipertensivo que se llama captopril y le dan otro que se llama enalapril, pues es la misma. Realmente no le han cambiado de antihipertensivo, aunque la persona diga, pues sí me cambiaron porque antes era esta cajita azul y ahora es la cajita roja. La verdad es que en el fondo no cambiaron porque la molécula actúa igual. Entonces habrá que ver a cuál medicamento le cambiaron, y en esa paciente evidentemente hay que hacer una investigación más a fondo. Tenemos que hacer pruebas para ver que no sea, a lo mejor no es ni el medicamento ni la limonada, a lo mejor es otra cosa la que se lo está generando. Ella definitivamente sí, tendría que ir a la consulta con el especialista para que se haga una investigación ahora sí que más a fondo. Ella ya toma un medicamento que ya se dio cuenta que mientras lo toma anda bien. Efectivamente ese medicamento no la va a curar, nada más le va a quitar el síntoma. Eso es mientras se busca cuál es la causa de la capaz enfermedad. Y la limonada y por ahí hay algo más, ¿no? Puede Una haber otra persona, cosa. doctor, que por ejemplo, en este caso tomemos de referencia a esta personita que nos hizo su pregunta, la limonada, ¿ya no va a poder consumir nunca el limón, o con este tratamiento de las vacunas o bien las gotitas puede consumirlo? Sí, en el caso de los alimentos, habitualmente te tendría yo que decir que en el 90% de los casos la alergia llegó para quedarse. Pero afortunadamente no es muy común la alergia a cítricos, aunque sí la hay, pero no es muy común. Si nos vamos a los pilares del tratamiento, decíamos el primer pilar pues es las medidas de higiene, que es evitar lo que te hace daño. Entonces hay gente que me dice, es que doctor, yo como camarón y me pongo bien mal, me enroncho y hasta a veces vomito. ¿Qué hago? Yo digo, pues no comas camarón. Dice, ¿pero cómo? Le digo, pues sí, porque no es un alimento básico. Lo malo es que el camarón cruza con langosta, langostino, callo de hacha, ostión, cangrejo, caracol y surimi. Entonces a veces no es tan fácil quitarlo de la dieta en alguien que vive, por ejemplo, en una región de la costa. Entonces lo que hacemos es tratar de desensibilizarlo al medio ambiente. Eso le baja las reacciones alérgicas, pero evidentemente tiene que evitar el alimento, porque si no lo evita, existe el riesgo de que haga la reacción. Es decir, la vacuna te va a ayudar, pero si tú insistes en comer lo que te hace daño, con todo y vacuna es probable que tengas una reacción. Ya está, hay muchas personas que dicen, bueno, es fin de semana, me voy a comer una tostadita de camarón, no importa que se me cierre tantito la garganta y sufren a lo mejor ese día, pero sí puede llegar a causar una gravedad, ¿no? Más a fondo. Sí, yo tuve un paciente que me dijo, pues yo no puedo dejar de comer camarón. Le digo, bueno, si insistes en comer camarón, tómate este medicamento antes de comer el camarón, para evitar que te dé una reacción severa, pero no andes diciendo que yo te dije que ese es el tratamiento, porque el tratamiento es que no lo tomaras, pero tú insististe en comerlo, ¿no? Entonces le tocó la mala suerte que lo viera yo en un restaurante, pues yo me senté, yo ya no me acordaba porque era un paciente hacía mucho, y luego se me quedaba viendo y dije, pues yo creo que lo conozco, ese era un paciente. Y a las 1000 dije, es el del camarón. Entonces ahora sí me fijé que era lo que iba a pedir. Y yo creo que el otro dijo, ching, qué mala suerte. Le llevaron un bistec, ¿no? A lo mejor iba a pedir su camarón y ya le eché a perder la comida. Pero sí, en esos casos sí recomendamos mucho tener cuidado, porque las alergias a alimentos habitualmente van increciendo, le llamamos nosotros. Es decir, al principio a lo mejor nomás te da comezón, estornudos, pero a la siguiente te va a dar comezón y te vas a marear. Y si insistes a la siguiente te vas a desmayar, y a la siguiente a lo mejor ya no llegas al hospital. Órale. Entonces insistimos en tratar de evitarlo en la medida de lo posible, ¿no? Ok, y justamente, doctor, hablando de camarones, nos comentan, tengo alergia a los camarones, ¿se puede curar? A veces se me cierra la garganta y a veces no me pasa nada cuando como camarones, como que a veces sí y a veces no. ¿A qué se debe eso? ¿A nuestro cuerpo cómo está por dentro? Es muy común que me dicen, doctor, es que si yo como camarón, pero así en ceviche, me pongo bien mal.
pero voy a casa de mi abuelita y me hace un caldo de camarón y lo tolero. Entonces yo creo que no soy alérgico al camarón. No, sí eres alérgico, pero al calentar el camarón la proteína se desnaturaliza y el sistema inmunológico ya no la puede reconocer muy bien. Entonces te salvas un poco, pero si está crudo, dice, no, si lo pelo crudo me pongo bien mal, claro, porque entre más la proteína esté más natural, más fácil reconocerla. Entonces en el caso del camarón es de esas alergias que llegan para quedarse. Yo lo que recomendaría es, bueno, sí, tratar de evitarlo lo más posible, ¿verdad? Y en caso determinado buscar si esta persona no tiene otro tipo de alergias, porque las alergias son como, decía un maestro mío, como las cucarachas, donde hay una y muchas. Entonces, si ya tiene otras alergias respiratorias de la piel, otra cosa que no tenga que ver con el camarón, se puede ese paciente vacunarlo contra las otras alergias. Eso le baja la reactividad. No quiere decir que va a poder comer camarón, pero si sin querer come camarón, puede ser que la reacción ya no sea tan severa. Pero sí, evidentemente, si me dices a mí, lo que hay que hacer es evitar comer el camarón. No, claro, pues costa. para qué nos arriesgamos Así también, ¿no? Digo, pues podemos disfrutar otro tipo de alimentos también. Doctor, el tema de los medicamentos. Normalmente cuando nosotros acudimos con un médico, nos comenta dentro del historial clínico, ¿a qué eres alérgico a un medicamento? ¿Hay medicamentos específicos que me den alergia o todos son buenos, son efectivos, solamente la persona es propensa a? Sí, aquí sí tiene que ver el medicamento. Algunas moléculas las llamamos aptenos, que sí que están tan chiquitas que rara vez pueden producir alergia, y hay otros que son más comunes por el tipo de molécula que pueda ser desconocido como algo no propio. Te hablo el caso, por ejemplo, de algún medicamento que dan para la vía urinaria, muy común, que es la nitrofurantoína. Ese genera muchas reacciones alérgicas. La penicilina, curiosamente, es un apteno, pero como se usa tanto, tan frecuentemente, eventualmente tenemos pacientes alérgicos a la penicilina. Sí. No porque sea muy alergénica, sino porque se usa mucho. Tenemos pacientes alérgicos a lo que serían las quinolonas, a las sulfas, ¿verdad? Al trimetoprim. En fin, hay ciertos grupos de medicamentos que sí son como más susceptibles de generar una reacción alérgica que el resto. Pero lo que sí es importante que la gente considere es que habitualmente lo normal es que no pase nada. El proceso de reacción alérgica a medicamentos es como una cuestión fuera de lo común. Claro. Siempre uno va a estar expuesto, porque si tú eres asmática y rinítica, tienes mayor predisposición a que algún medicamento también te dé reacción. Pero pudieras no haber tenido nunca ni asma ni rinitis y a lo mejor te pusieron tanta penicilina o tan frecuente que llegó un momento en que tu organismo la desconoció como algo propio y genera reacción. Fuera de esos dos puntos, el resto de la población en general no va a tener mayor problema con los medicamentos. Ok, yo estoy impactada con tanta información, la verdad es que en shock, ¿no? Porque muchas veces desconocemos todo esto y qué tan importante es el conocimiento para tomar acción. Doctor, el tema de la alergia se puede presentar como inflamación. Digo, ayer una pacientita, ya hablando como nutrióloga, me comentó, estoy consumiendo este medicamento para el ácido úrico, pero siente como que se inflamó, como que está reteniendo líquidos. ¿Esa puede ser una alergia a ese medicamento o no? Habitualmente las alergias a medicamentos, su manera de presentarse es con procesos en los cuales degranulan la histamina, muchas células al mismo tiempo de nuestro cuerpo. Con lo que esa sustancia, la histamina, que es una molécula que todas nuestras células, no todas, pero las células del sistema inmune las tienen para confrontar a las bacterias, para favorecer el proceso inflamatorio. Ahorita me decías, ¿una reacción alérgica es una inflamación? Sí, siempre. De hecho, no puede haber reacción alérgica sin inflamación, y las inflamaciones siempre son parte de la respuesta inmunológica, no pueden separarse. Entonces, cuando tenemos una reacción a medicamentos, se puede presentar, como dices tú, con inflamación de las articulaciones, en este caso edema articular. Generalmente va acompañado de angioedema, es decir, edema de partes como los labios, los párpados, los cachetes, por dentro la garganta, y la persona es cuando dice, siento que me ahogo, ¿verdad? Entonces esa inflamación se produce en tejidos blandos o en articulaciones. Es una característica de las reacciones alérgicas a medicamentos. Pero en medicamentos tenemos reacciones alérgicas y efectos adversos, que son cosas diferentes. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien toma furosemide, que es un medicamento para orinar, puede tener reacción alérgica con ronchas y comezón, pero pudiera estar orinando demasiado
Y el orinar demasiado no es una reacción alérgica, es un efecto secundario porque la dosis para ese paciente probablemente quedó muy alta. Habría que ver en el caso de tu paciente si la dosis específicamente quedó muy alta o si ella con tantito que tome un cuartito de ese medicamento es suficiente para que presente la reacción. Entonces quizás sí poderla catalogar como una reacción de tipo alérgica. Pero sí, la alergia siempre por definición produce inflamación. Sí, yo la miré y dije, ¿cómo? Desde los cachetes, su cuerpo, todo. Pero bueno, doctor, es momento de hacer nuestra pausa comercial. La verdad es que está bien interesante el tema. Todavía ni abordamos el tema del asma, hay muchísimas dudas, pero ahorita regresamos con más información para mejorar su salud. Estamos platicando con el doctor Monteverde. Ahorita regresamos. Doctor Alberto Monteverde Maldonado. Continuamos. Doctor Alberto Monteverde Maldonado. Regresamos. Tan interesantes que estamos platicando con el doctor Monteverde sobre las enfermedades alérgicas, pero es momento de contestar preguntas por parte del público. ¿Qué le parece, doctor? Nos comenta un paciente, doctor, ¿el herpes zóster está considerado como alergia? El herpes zóster es una infección por el virus del herpes como tal y no es una reacción alérgica, es una reacción del organismo a una infección. Habitualmente da lesiones que ciertamente a veces se pueden llegar a confundir con una urticaria, pero ya observando la lesión del paciente, habitualmente lo encontramos siguiendo el trazo de un nervio, de un dermatoma, y lo que llegan a producir, aunque sí es comezón, lo que más le afecta a la persona es el dolor. Son muy dolorosas, pueden llegar a producir fiebre y son muy contagiosas. Por otro lado, la alergia no es contagiosa. ¿La alergia no produce fiebre, doctor? La alergia no da fiebre, por definición, aunque si yo tengo alergia, puedo ser más susceptible a enfermarme, ahora sí, de algún proceso viral y entonces sí desarrollar fiebre. Entonces traigo una alergia sobreinfectada. Pero la alergia sola, por sí sola, no tendría por qué generar temperatura alta. Y eso es debido a que nuestro sistema inmune está bajo, a lo mejor está débil y por eso entra la infección más rápido. Sí y no. Sí, no. Es decir, si a mí me preguntan, es como que me dicen, doctor, es que necesito que le dé vitaminas a mi hijo porque tiene mucha alergia y se enferma cada rato. La verdad es que el alérgico, el problema que tiene es que tiene las defensas muy altas y al tenerlas tan altas reacciona exageradamente ante sustancias que habitualmente no deberían de hacernos daño. Entonces más bien lo que queremos con el alérgico es llevar a sus defensas al nivel normal. No es que le estén faltando, pero paradójicamente al tenerlas tan altas está infectándose a cada rato porque está generando condiciones para que sea más susceptible a adquirir una infección viral o bacteriana. Es como que a veces eso, como que mind blow, como que no puede uno pensarlo en la cabeza, pero curiosamente el alérgico tiene demasiadas defensas y uno pensaría, pues qué bueno. No, en el sistema inmune mucho o poco es malo, tiene que estar exactamente a la mitad para que funcione en el rango perfectamente. Óptimo, así es. Órale, qué interesante. De verdad, yo hoy estoy impactada con toda la información que nos está compartiendo el día de hoy, doctor. Nos comentan, hola, ¿la dermatitis seborreica en cara se quita o siempre me va a aparecer? Esa es otra situación que no es alérgica. Es evidentemente entra en el terreno de nuestros amigos los dermatólogos, pero sí efectivamente es una situación que con el tiempo se va quitando, pero sí requiere un tratamiento dermatológico, sobre todo si es una persona muy joven. Si es bebé, habitualmente se les va quitando conforme van creciendo. Es muy común en los niños chiquitos, estamos hablando de infantes de menos de 2 años, menos de 1 año. Pero si ya es un joven, ¿verdad? Entonces sí recomendaría yo que acudiera con el dermatólogo porque sí hay tratamientos que lo pueden ayudar para la dermatitis seborreica, pero no es causado por una alergia. Nos comentan, salí alérgica en polen y soya, que es pues algo muy típico, ¿no? Pero según el médico no es importante. Es importante, número 1, ¿qué debo de hacer? Y nunca me había pasado esto y empecé desde octubre del año pasado. Es intermitente. Claro, la interpretación de las pruebas de alergia tiene que ser por parte del médico especialista, porque él es el que va a poder connotar si esa positividad tiene algún interés en el caso del paciente o, como bien le dijeron, pudiera no tener importancia. Yo tengo pacientes, el que haya salido positivo al polvo casero es muy importante, considero yo,
pero pudiera haber alguna persona que no fuera tan relevante. En nuestro medio, salir positivo al polvo casero en general es relevante. Ajá. Pero en el caso de los alimentos, las pruebas cutáneas de alimentos son muy sensibles, yo diría que ultrasensibles, pero son muy poco específicas. Quiere decir que hay gente que le hacemos pruebas cutáneas y le sale leche, huevo, camarón, arroz, trigo, avena, cebada, y no quiere decir necesariamente que sea alérgico a todo eso, sino que está sensibilizado. Puede ser que en un futuro se vuelva alérgico o puede ser que no. Por eso la interpretación en la información que tenemos previo al paciente en la historia clínica es de suma relevancia, porque la prueba cutánea la tenemos que interpretar. La prueba cutánea no nos va a decir a qué es alérgico el paciente. El que tiene que decir a qué es alérgico el paciente es el médico que hace la prueba. Ok, importante porque lo decimos y ahora que como, ¿no? No puedo comer huevo, aguacate, etcétera. Ahora sí nos comenta, doctor, si solo me salen ronchas rojas y se hace como ampollas y dan mucha comezón en los codos y el cuello, a veces también en las pantorrillas, ¿puede ser alergia? Pudiera ser, pero es muy común que me dicen, doctor, fíjese que yo tengo una roncha muy chiquitita, pequeña, apenas se nota y casi no me da molestia. Le digo, bueno, venga al consultorio. Y descubro que es un ronchón gigante, un absceso. Y tengo pacientes que me dicen, no, estoy lleno de lesiones en la piel, ya no aguanto, vente al consultorio. Y mire, y yo me acerco y pues no veo nada, ¿no? Y me dicen, mire aquí, ¿no? Y esa persona, pues... Entonces, cuando es cuestión de piel, siempre recomiendo yo, por lo menos si no hay una foto, si no pueden ir al consultorio, por lo menos una foto, porque la descripción que alguien hace de una roncha, a veces resulta que eso no es una roncha, es una placa, o no es una placa, es una ampolla, o es una petequia, o a lo mejor es una pápula, porque la descripción es diferente. Incluso entre médicos a veces me llega a sorprender las descripciones, entonces digo, no, mejor mándame una foto porque no sé bien de qué es lo que me estás hablando. Por las localizaciones que nos da la paciente, pudiéramos pensar que a lo mejor es un prurigo por insectos, o que algo que empezó como una alergia se sobreinfectó, se impetiginizó, y que cuando se sobreinfecta y nos rascamos mucho y nos infectamos con bacterias de la piel, si lo tocamos y nos rascamos en otro lugar, ya nos estamos llevando la infección a otros lugares. Entonces, en el caso de ella, pudiera haber empezado como una alergia, pero por la distribución que trae, a lo mejor estamos hablando ahí de alguna sobreinfección. Sí, y sobre todo que también compartíamos el tema de la dermatitis y la ¿me recuerda? Urticaria. Y yo le comentaba, doctor, ¿eso es psoriasis? Y me comenta, no, porque hay veces las placas y ronchas es distinto. Entonces, no sé si nomás nos pueda comentar la diferencia entre esas dos. Sí, la diferencia entre una placa y una roncha, las placas son más características de la psoriasis, de la dermatitis atópica, y la urticaria se manifiesta con ronchas. La roncha tiene la característica de que aparece y desaparece, es decir, son evanescentes, no están siempre presentes ahí. Alguien puede estar lleno de ronchas en la mañana y para mediodía ya no trae nada. Y luego en la tarde de repente se llenan las piernas y luego para la noche no tiene nada. Y al otro día amanece nomás en la cara. Esa es la característica de la urticaria, da mucha comezón, pero es evanescente, aparece y desaparece, es coalescente, se van juntando, aparecen con ronchitas separadas y luego terminan haciéndose un ronchón, pero luego se quita como si la persona no hubiera tenido nada. Ese es el paciente que tiene urticaria. El que tiene dermatitis atópica o psoriasis hacen placas que son fijas, no cambian de lugar. Siempre dicen, no, el niño siempre lo tiene en los cachetes, doctor, o siempre lo tengo en los antebrazos, o siempre está en la pierna. Nunca se me quita ni se mejora, siempre está fija ahí. Esa es una placa, esa es diferente. Ok, y nos comentaba también que uno es como autoinmune de tu propio cuerpo, una reacción, ¿no? Y el otro es como más puede ser por distintas cosas. Sí, en el caso de la dermatitis atópica, evidentemente hay un factor del medio ambiente alergénico, y la psoriasis es un proceso de tipo autoinmune. Tu mismo organismo está teniendo una reacción en contra de algunas partes de tu piel y por eso se generan esas reacciones. Ok. Doctor, es momento de irnos a un corte. La verdad es que yo no quisiera porque todavía siguen muchas dudas por parte del público, pero ahorita regresamos con más. No se despegue que ya estamos casi en la etapa final de Tu Consultorio Está Aquí. Doctor Alberto Monteverde Maldonado. Continuamos. Doctor Alberto Monteverde Maldonado. Regresamos.
Estamos en la etapa final ya de Tu Consultorio Está Aquí y doctor, seguimos con las preguntas que la verdad agradecemos mucho el ponerse en contacto con nosotros porque de esta manera lo hacemos de una manera interactiva, ¿no? Nos comentan por acá, esta me interesó bastante, ¿puede llegar a ser mortal una alergia en una persona asmática? Sí, las crisis de asma mal controladas pueden llegar a provocar que un paciente fallezca del asma. Afortunadamente no es algo muy común, pero sí nos ha tocado ver, inclusive en colegas médicos asmáticos, que ellos mismos se conocen con asma, le hacen un poco de confianza, se van de viaje o están en el servicio social, no se tratan bien su asma como debería de ser y terminan con un broncoespasmo tan severo que los lleva a urgencias, a tenerse que intubar o los puede llegar a poner en peligro de muerte. Entonces sí, no es común, pero sí alguien con un asma, con una crisis de asma, sí pudiera llegar a fallecer. Ok. Buenas tardes, doctor. Mi hijo tiene 12 años y es alérgico a los cambios de clima, pero ¿qué tan malo es que tome loratadina? Que si bien conocemos que la loratadina es, tengo alergia, toma la pastillita todos los días, ¿no? Me preocupa por su hígado, ya que él desde muy pequeño toma la loratadina. Por un tiempo el doctor también le dio Montelukast, pero vuelve también con la loratadina. Claro, y esto es lo que decíamos de los medicamentos para la alergia. Tenemos una gran variedad de medicamentos para la alergia, pero hay que recordar que estos medicamentos son sintomáticos, es decir, mientras el paciente los esté tomando va a estar bien, pero en el momento en que deja de tomar el medicamento, pues la alergia vuelve a surgir, por lo que el tomar loratadina por sí solo no está mal. Lo que estaría mal es que ese paciente no esté en inmunoterapia, es decir, no haya ido con el especialista, no le hayamos hecho las pruebas para la alergia, no sepamos aún a qué es alérgico y por lo tanto pues esté dependiendo del medicamento de forma constante. Habitualmente las dosis que usamos rara vez nos tenemos que preocupar por daño en el hígado o en el riñón, pero no es normal que un niño tenga que estar nada más con ese medicamento todo el tiempo, por lo que en ese paciente sí sería recomendable hacerle pruebas cutáneas y su vacuna. Ok, y por último nos comentan qué tipo de alergias puede producir la nitrofuratoína. Lo tomo diariamente por tener vejiga neurogénica. Y es como decíamos en el corte, habitualmente los medicamentos rara vez van a producir alergia. Pues no quiero que se queden con la idea de que todos los que toman nitrofuratoína les va a dar, no. Pero ciertamente dentro de los medicamentos que provocan alergia, ese es uno de los medicamentos que más comúnmente la genera. No se tiene que preocupar. Tiene vejiga neurogénica, le recetaron su nitrofuratoína, adelante, hay que tomarla. Lo más seguro es que no le dé reacción alérgica. Pero si a mí a mi consultorio me llega alguien con una reacción alérgica, ese es uno de los medicamentos en los que yo pensaría. Pero en el caso de este paciente no se tiene que andar angustiando ni mal viajándose. Seguramente le va a ir bien con su medicamento. Claro. Doctor, recomendaciones finales para aquellas personas que nos están viendo. Sí, número uno, como siempre, pues la alergia, al igual que todas las enfermedades, es muy peligroso automedicarse, no acudir al médico, porque no tenemos la información, no sabemos qué estamos haciendo, no sabemos si nos vamos a curar con eso que estamos tomando. A lo mejor le sirvió al vecino, a algún familiar, pero quizá no sea el medicamento más adecuado. Entonces, ir con tu médico. Segundo, si tú ya pensaste en que a lo mejor tendrías que ir con el alergólogo, lo más seguro es que sí tienes que ir con el alergólogo, ni lo dudes, hay que ir con el alergólogo. Sí. Habitualmente te lo tendría que decir tu médico general, tu médico pediatra, internista, ¿sabes qué? Ya te di esto, no has mejorado, tienes que ir con el alergólogo, pero si no ocurre y tú lo piensas, tienes que ir con el especialista. Y por último, pero no menos importante, si ya estás en tratamiento para la alergia, ya hiciste todo ese camino, por fin llegaste, hay que tener apego al tratamiento, claro, porque a veces me ocurre que se empiezan a sentir bien y no, pues entonces ahí estuvo, dejan el tratamiento y es cuestión de tiempo en que vuelven a recaer. Vivimos en una zona muy alergénica, entonces hay temporadas muy altas. Afortunadamente ahorita vamos saliendo de esa temporada, hay como un break. Pero agárrense que próximamente. Ya no más que llueva y vuelven a aparecer. Así es. Redes sociales, ¿dónde podemos contactarlo, doctor? Estamos en lo que sería el 6623-005688, que es mi WhatsApp. Ahorita ya no manejo redes sociales porque no tengo tiempo. ¿A poco? La verdad es que ya no me da tiempo, pero ahí directamente en el WhatsApp, en la clínica, ahí me pueden contactar. Con todo gusto y pues estamos en el Hospital del Iste, Clínica Noreste, Clínica Lance en Magdalena de Quino y bueno,
aquí en el Canal 12. Claro que sí, en nuestro consultorio. No, la verdad es que muchísimas gracias. Gracias por la información tan valiosa, doctor. Gracias por la invitación. Y bueno, es momento de despedirnos, pero recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Tu Consultorio TV. Nos vemos en un próximo episodio. Se quedan por acá en las noticias. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Alberto Monteverde Maldonado presentó